vascularizado para que a partir de la luz de los vasos pasen tanto células como marcadores inflamatorios hacia el intersticio para erradicar o eliminar el agente causal, sea el cual sea. Entonces vamos a tener ciertas fases de la inflamación. Primero vamos a tener el reconocimiento y identificar que existe una lesión. A partir de ese reconocimiento, las células dendríticas y los macrófagos, que van a ser las células receptoras de antígenos, que hablamos que eran parte del sistema reticular endotelial, van a comenzar a hacer un reclutamiento, van a comenzar a producir marcadores inflamatorios y llamar células para la defensa, ¿no? Vamos a tener la reconocimiento del agente causal. Ya. Que vamos a tener una respuesta inmune. La respuesta inmune no siempre puede ser directamente hacia un agente causal, sino también puede... Doctor, adelante por favor. También puede ser a reacción a autoanticuerpos o autoantígenos. Ya. Posteriormente está la limitación de la respuesta inflamatoria y la reparación de los tejidos. Ya. Vamos entonces a tener dos tipos de inflamación, puede ser una inflamación aguda o inflamación crónica. La inflamación aguda, como dice, va a ser rápida, de minutos a horas, ¿no? El infiltrado celular vamos a tener principalmente neutrófilos, que van a ser las primeras células que van a llegar y que va a producir la médula ósea por una circulación rápida. ¿Ya? La lesión tisular o fibrosis no suele tener, ¿no? Suele ser leve y autolimitada, como por ejemplo tenemos una reacción alérgica, no queda una cicatriz a partir de eso, ¿no? ¿Ya? Los signos locales y sistémicos son pronunciados muchas veces porque se considera que es una respuesta que es exagerada en un principio, como una alergia. En cambio, la crónica, vamos a tener una respuesta, un inicio que es lento o es pausado, o puede ser una duda que pase a convertirse en una inflamación crónica, sí. ¿Ya? Las principales células que van a participar van a ser los monocitos, linfocitos y, bueno, monocitos son macrófagos, ¿no? Nada más de que se acuerdan de cuándo se llamaban monocitos y cuándo macrófagos. Monocitos cuando están en todo. Exactamente, y macrófagos cuando están de forma activa, digamos, en el intersticio. ¿Ya? Puede ser grave y progresiva, obviamente, a partir de del proceso repetitivo de inflamación en el tejido, va a producir una atrofia del mismo y, bueno, producir lesiones graves dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Y signos locales y sistémicos son menores debido a que es algo que es, por decirlo, solapado, ¿no? Entonces el paciente no suele tener mucho dolor, suele tener síntomas que son poco específicos, pero sin embargo el tejido va a producir fibrosis, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, ¿alguna vez han escuchado una colecistitis crónica o esclerotrófica? ¿No? Sí. Para los que quieran hacer cirugía es algo importante. Colecistitis, cole, vesicular, y itis, inflamación, ¿no? Cuando es crónica, los cambios inflamatorios hacen de que el tejido, además del edema que va a presentar, que no va a presentar edema sino neovascularización, el tejido va a ser duro, rígido, va a ser difícil de manipular, entonces va a ser difícil de movilizar, va a ser sangrante y aparte va a estar con fibrosis en todo alrededor, entonces vamos a tener el área congelada, por decirlo así. Usualmente cuando un paciente hace pancreatitis a repetición o infecciones de vesícula biliar, digamos, una repetición, suele pasar eso. Entonces otra vez repasamos que tenemos los signos cardinales de la inflamación, conocidos a través de todo el tiempo por todo el mundo, que son dolor, tumor, calor, rubor y pérdida de la funcionalidad. Eso es más nuevito, siglo XIX. Ya. Entonces, esto ya lo desarrollamos en diversas clases psicológicas. ¿Ya? La inflamación aguda
aguda, por ejemplo, vamos a tener diferentes ejemplos de patología, ¿no? Por ejemplo, en el asma vamos a tener células y moléculas implicadas que los eosinófilos, ¿se acuerdan de los monocitos que van a estar? Entonces van a estar representando su receptor FC, donde se va a anclar la IgE y va a ser muy específico y producir mucha inflamación local para ciertos antígenos. Frecuente en pacientes asmáticos, polvo, ácaros y generalmente a todos los riñones. En el caso de glomerulonefritis, que es una infección aguda del riñón, vamos a tener anticuerpos, el complemento de forma activa y mucha infiltración de neutrófilos y monocitos. Ya, en un shock séptico va a estar mediado por citocinas generalmente a partir de una vasodilatación principalmente mediada por óxido nítrico, ¿no? ¿Saben qué es un shock séptico? ¿No? Doctora. ¿Ah? ¿Pero qué es la diferencia de otro tipo de shock? Todos los tipos de shock. Primero, ¿qué es shock? Es algo básico que tienen que saber, digamos, como médicos. Puede llegar de sangre, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en un shock anafiláctico vamos a tener un periodo que viene irrigado y vamos a hacer una respuesta inflamatoria. ¿Verdad? Es lo que dicen, es una hipoperfusión tisular, ¿no? Cuando hablamos de perfusión no solamente hablamos de falta de oxígeno, sino también falta de aporte de agua y otros nutrientes como azúcar hacia las células que van a producir de que las células sufran y entren hacia un estado de necrosis o apoptosis. Bueno. Ya, síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es frecuentemente las neumonías que son difíciles de tratar. Vamos a tener un gran infiltrado de neutrófilos a primera línea. En los trastornos crónicos, por ejemplo, la artritis, también el asma, la aterosclerosis, vamos a tener otras células, más que todo linfocitos, eosinófilos y macrófagos, que van a mediar todo lo que va a ser el proceso inflamatorio crónico. Entonces, en el caso de la inflamación aguda, vamos a tener diferentes causas, ¿no? Infecciones, pueden ser parásitos, bacterias, virus, que van a ser los que en medicina vamos a tratar. Respuestas inmunológicas, en caso de que alguien quiera ser dermatólogo, por ejemplo, una respuesta inmunológica alterada, como una artritis o respuesta inmunológica que va a ser comenzar a partir de atacar autoanticuerpos o proteínas, perdón, como en el lupus, se va a dar inflamación. Ya. Necrosis de tejidos, y los tejidos, ya vimos, si sufren isquemia, van a sufrir necrosis van a producir inflamación. Ya. Y el último que va a ser objetos extraños. Ya. Si por ejemplo alguien deja una gasa dentro de alguna parte, va a producir un proceso inflamatorio alrededor, ¿no? De la misma forma, desde que si utilizamos algún hilo de sutura, por ejemplo, también es esperable que se ocurra inflamación. Unos hilos más que otros, obviamente. Por ejemplo, el catgut, no sé si lo han escuchado alguna vez, que es un hilo que está a base de proteína, porque en un principio se comenzó a hacer a partir de intestino de gato y ahora se hace a partir de intestino de cerdo. Al ser proteína que es exógena, que es extraña para el cuerpo, entonces va a producir una mayor reacción inflamatoria en el sitio quirúrgico, por ejemplo. Sin embargo, otros hilos, como los alambre cutánea, producen casi nada de reacción inflamatoria debido a que el cuerpo directamente no tiene receptores para eso. Los tiene porque lo desarrolla patológicamente. Y entonces, en el primer
primera parte de la inflamación vamos a tener reconocimiento de células o de patógenos. Ya, vamos a tener receptores celulares para los microbios, ya, que van a ser generalmente de la familia tipo TOL, ya, que van a estar expresados en cualquier célula que sea macrófaga, sean linfocitos B, linfocitos, los monocitos y neutrófilos, y células dendríticas, perdón, ya. Sensores de lesión celular que van a hacer que las células van a reaccionar a este signo de lesión celular, como por ejemplo encontrar ADN en el intersticio significa que la célula reventó y el ADN queda nadando. También mayores niveles de potasio significa que el potasio, que era mayor cantidad de intracelular, se fue a hacer inservicio, también va a producir una reacción inflamatoria. Y adenosín trifosfato, que va a ser también por la lisis de las mitocondrias, que va a ser liberado hacia el intersticio, ¿no? Y proteínas circundantes, que van a ser generalmente todo lo que es la cadena de complemento y las inmunoglobulinas, que al momento de activarse van a producir una mayor marcación para la estimulación de la inflamación. ¿Cómo apoyar? ¿Qué es la cadena de complemento? Pregunta que quedó claro. En verdad es lo que vimos la clase práctica pasada, digamos, ¿no? La cadena de complemento, en verdad es una familia de proteínas que son cerca de 20, que al interactuar con un posible patógeno produce inflamación. Aparte de la inflamación, marcación celular, ozonización y eso. Ya. Y un rato vamos a ver. Ya. La inflamación aguda vamos a comenzar con dilatación de pequeños vasos con un aumento de flujo. Esa dilatación de pequeños vasos va a producir edema y eritema, ¿no? Y al hacer que ese vaso sea un poco más ancho, va a hacer que, si bien un aumento de flujo, porque va a estimularse la llegada de mayor sangre a esa zona, sin embargo esa sangre que lleva ahí de forma un poco más lenta, ¿ya? El aumento de la permeabilidad microvascular va a hacer de que las células del endotelio van a contraerse y van a aumentar su permeabilidad. Ahorita vamos a ver eso. Y migración de leucocitos hacia el intersticio. Acá, por ejemplo, tenemos un vaso que va a ser normal. Acá, que vamos a presentar un aumento de permeabilidad por una contracción de estas células del endotelio. Y van a pasar a través de estos puntos intermedios, tanto agua como nutrientes y células. ¿Ya? Cuando esto se presente y vaya a acumular líquido en una zona, vamos a decir que se está produciendo un débito exudativo. ¿Ya? Diferente a un débito transudativo, que es por una reducción de la presión oncótica, que va también a producir líquido y derrame en paredes serosas, pero sin embargo no va a ser inflamatorio. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, una disminución de la presión oncótica, y haga derrames pleurales, generalmente bilaterales, vamos a pensar que es transudado. Entonces no nos asustamos mucho, le mejoramos la presión oncótica, mejoramos el estado nutricional del paciente, y eso revierte. Pero en cambio, en el caso de un exudado, si un paciente, por ejemplo, tiene tuberculosis y hace un derrame pleural asociado, entonces, y determinamos de que es un exudado porque tiene una mayor cantidad de proteínas, y utilizamos algo que se llama criterio de Light, que vamos a ver vamos a tener que colocar un tubo para drenar ese líquido, porque si no, el mismo, al ser rico en proteínas, se va a ir organizando otra vez, curando y haciendo un tratamiento pulmonar. También lo mismo pasa en cualquier
del cuerpo, tanto abdomen como el sexo. Ya, entonces vamos a tener un aumento de la permeabilidad vascular. Acá vamos a tener un vaso normal que va a tener los leucocitos y las proteínas plasmáticas que van a estar circulando a través de su luz. Ya, generalmente los eritrocitos, al ser un poco más livianos que los leucocitos, van a viajar por el medio de la luz y los leucocitos, al ser un poco más pesados, van a viajar un poco más lentamente y el flujo va a ser más lento, entonces van a migrar o circular a través de la sangre, a través de su periferia, ¿ya? Lo que favorece la sutilidad. Acá vamos a ver que en caso de inflamación vamos a tener una retracción de células endoteliales que va a producir una rápida salida de líquido y de proteínas intersticiales y en caso de tener lesión endotelial, que por ejemplo va a ser por medios físicos, quemadura, sistemia, radiación, ¿no? Eso puede prolongarse mucho. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que es gran quemado, tenemos que hacer un plan de hidratación especial para ese paciente. ¿Ya ha pasado algo de emergencias? No. Ya, pero generalmente cuando tenemos un paciente que ha tenido una quemadura amplia, digamos, mayor del 30% de la superficie corporal, se tiene que hacer un plan de rehidratación específica que se llama fórmula de Parker, que se calcula en base a la superficie corporal quemada y al peso del paciente. Ya. Por eso no es algo. Respuestas de vasos y ganglios linfáticos, que vamos a tener un aumento de la proliferación de los vasos linfáticos, ¿no? Al momento de estos hematizarse e inflamarse, vamos a tener una linfagitis. Y si los ganglios linfáticos se hematizan, vamos a tener una linfadenitis. Acá vamos a ver cómo los ganglios linfáticos van a estar entre los vasos capilares arteriovenosos y el intersticio. Entonces saben de que si aumenta la capilaridad de estos vasos, hay una menor reducción de la absorción de la linfa, entonces también favorece a edema. Y obviamente en el caso de tener adenopatías, vamos a encontrar siempre en las cadenas ganglionares los ganglios inflamados. Doctor, una consulta. Si mal no recuerdo, uno de los mecanismos fisiológicos cuando las personas estaban en la altura era que empezaban a crear más vasos capilares para precisamente compensar la falta de oxígeno. ¿Por qué esas personas no se dermatizan? Poniendo el ejemplo anterior. No, la cuestión es de que ahí, o sea, la lesión en verdad es solamente un aumento de la necesidad de oxígeno. Entonces vamos a tener un aumento del gasto cardíaco, un aumento del flujo renal, y eso va a producir a formaciones de neovascularización. Pero sin embargo, no hay otras cosas que produzcan estrés. ¿Ya? Entonces ahí es más que todo un mecanismo de homeostasis más que una respuesta inflamatoria. Ya. El tema de reclutamiento de los leucocitos hacia un poco de inflamación. ¿Doctor? Muy tarde, doctor. Sí, venga, acá adelante. Entonces vamos a tener múltiples pasos para la dirección de los leucocitos hacia el endotelio y hacia la migración hacia el intersticio.
la adhesión va a ser mediada por selectinas e integrinas. ¿Ya? Acá vamos a tener un, qué sé yo, neutrófilo, digamos, que va a estar circulando a través del vaso capilar. El vaso capilar se va a dilatar, va a ser una éxtasis venosa. Al momento de ir más lento, entonces va a tener mayor capacidad para poder adherirse a la superficie del endotelio, y el endotelio al momento de presentar la inflamación va a presentar integrinas y selectinas. Ya. En el tema de las selectinas vamos a tener P selectinas, E selectinas y selectina L selectinas. Ya. La P selectina usualmente se la llama P, que se la encontró por primera vez en plaquetas. Ya. La E selectina en el endotelio y la L selectina en los leucocitos. Todos los leucocitos van a tener esta proteína. Ya. Entonces, al momento que las células comienzan a expresar estas proteínas sobre su superficie, entonces le van a indicar a la célula de que se vaya adhiriendo de forma un poco más firme, y las integrinas, que van a ser el diálogo de integrina va a hacer de que esta se adhiera de forma más firme y le indique a la célula que tiene que pasar una quimiotaxis o una migración celular de vaso hacia el intersticio. ¿Ya? Y esta va a ser mediada por estas proteínas PK. ¿Ya? Y entonces van a producir la migración, se van a comer los microbios, acá los macrófagos, van a producir la reestimulación y así un ciclo vicioso para atraer más células hasta de que se haya acabado el estímulo inicial, que va a ser la presencia de microbios en este caso. ¿Ya? Vamos a tener lo que me importa es de que sepan las tres selectinas que hay, digamos, ¿no? En dónde se encuentran estas, y las integrinas, más que todo el MAC y el LGO. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a tener tres tipos de selectina. La L selectina, que va a estar en linfocitos T y B, que van a ser los que van a mediar la inflamación. Las E selectinas en el endotelio activado por las citoquinas, y las P selectinas en el endotelio activado por citoquinas y en las plaquetas. ¿Ya? De las integrinas, estas dos las más importantes, que van a expresarse en la superficie de neutrofilos, monocitos y linfocitos, monocitos y células receptoras aquí. ¿Ya? Y ya va a funcionar de esta forma. ¿Ya? Vamos a tener reconocimiento de mediadores, que pueden ser péptidos, quimiosinas, mediadores lipídicos de la superficie bacteriana utilizada, por ejemplo, que se van a enfocar a la proteína G, que van a producir cambios en el citoesqueleto y va a producir que la célula haga quimiotaxia y aumente la actividad de las integrinas de su superficie, ¿ya? Que va a producir adhesión al endotelio y migración hacia los tejidos, ¿ya? Acá en los receptores tipo TOL, que van a estar ahí en los leucocitos, ¿ya? Acá vamos a tener un microbio y lipopolisacáridos de su superficie que van a adherirse al receptor CD14, ¿ya? Que ambos van a inducir a la formación o a la nueva presentación de antígenos y a la administración de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y en este caso, en el receptor fagocítico va a estimular a que las células produzcan fagocitosis, se digieran el agente causal y posteriormente también lo expresen y produzcan también mayor cantidad de citocinas.
Acá, por ejemplo, la clase pasada también hablamos de formas de ataque de los neutrófilos, que acá vamos a tener neutrófilos que van a estar sin núcleo en técnica de quimiluminiscencia, marcado con rojo, y siguen una vez, digamos, de que consuman todo su contenido granulocítico. Entonces, al no encontrar más formas de destruir otras bacterias, van a hacer la apoptosis o las trampas extracelulares de neutrófilos, que va a liberar su ácido nucleico y va a formar como una maraña donde se van a atrapar bacterias. Acá hay algo que poco que ya están siendo atrapados por el DNA del neutrófilo. Ya, es una forma muy especial de muerte del neutrófilo. Acá hay mediadores de la inflamación. Bueno, esto es más farmacología, pero vamos a poner, por ejemplo, la histamina, que va a estar producida por los mastocitos, los basófilos y las plaquetas, poco frecuente las plaquetas, más que todo las serotoninas plaquetas, que van a producir vasodilatación, un aumento de la permeabilidad capilar y esterilización endotelial. ¿Ya? Las prostaglandinas van a ser producidas por los mastocitos y los leucocitos también van a producir vasodilatación y dolor de fiebre. Los leucotrienos, también producidos por los mastocitos y los leucocitos, que van a producir un aumento de la permeabilidad vascular, adhesión y activación leucocitaria. Algo que es importante, que los leucotrienos son de liberación más prolongada y más tardía que la histamina, por eso se la conoce como sustancia de anfilaxia lenta. En cambio, la histamina es la sustancia de anfilaxia rápida. Ya. Citocinas como factores de necrosis tumoral, interleucina 1 y interleucina 6, van a expresarse en los macrófagos y células endoteliales y linfocitos, que van a activar la activación endotelial también, y también van a producir, que a nivel sistémico vamos a producir fiebre acá para un aumento de la temperatura sistémica, y así también intentar matar bacterias mientras nos matamos a nosotros mismos. ¿Saben a cuánto más o menos usualmente las proteínas biológicas se desnaturalizan? Temperatura. Esa es la temperatura que indica que está subiendo. ¿Ah? No. Exacto. Por ejemplo, cuando haces carne a la parrilla, digamos, ¿no? Y le ponen un termómetro adentro, usualmente a qué temperatura tiene que quedar para que quede temperatura interna. ¿Ah? ¿Grados centígrados por dentro? Ah, o sea, de la carne, dentro de la carne. ¿Qué temperatura interna tiene que tener la carne para comenzar a cocerse? Pero a partir de los 43 grados ya las proteínas se desnaturalizan, entonces de que la estructura proteica ya no funciona. ¿Ya? Entonces, si llegamos a los 43 grados, es muy probable que fallecamos. Pero a partir de 40 grados, una vida sin embargo, ya hay depresiones psicológicas, hay alucinaciones, mentales, soluciones. Cosas que se acompañan a un aumento del gasto cardíaco, Fregar tu cargador. mayor flujo renal. ¿Sí? Pues, no. ¿Qué le puedo decir al respecto? ¿Ya? ¿De qué estaba hablando según? Ya, el tema del aumento de temperatura. Entonces, la cuestión es de que se liberan estas sustancias químicas, estas sustancias van a
el hipotálamo, y el hipotálamo dice, vamos a agarrar y matar a bacterias y virus que estén circundando a través del cuerpo de una forma química. Sin embargo, también nos altera a nosotros y nos daña. Pero bueno, el cerebro no juega, no negocia con, ¿cómo se llama?, terroristas. Ya, después el factor activador de la plaqueta va a producir vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Desgranulación y estallido oxidativo. Esto significa de que, a ver, va a inducir de que las células que estén en una zona de lesión se produzca necrosis para aumentar la inflamación. Ya. En el caso del complemento, se va a encontrar en el plasma, que va a ser sintetizado por el hígado, ¿no? Y va a ser quimiotaxia. ¿Recuerdan qué es la quimiotaxia? La migración celular de un lado a otro, más que todo, el movimiento celular. Activación de leucotrienos, no de leucocitos, infección directa de una diana, que va en el esquema beta que eso lo vamos a ver después, vasodilatación. Y bueno, ya. Acá vamos a tener efectos de factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y de el factor de crecimiento planetario y el local, ¿no? Ya. Vamos a tener a nivel del endotelio un aumento de la expresión de moléculas de adhesión celular ya, que va a producir la liberación de leucocitos, ya, la diferenciación de células madre macroidénticas a leucocitos macrófagos, primero neutrófilos y después mastocitos. No mastocitos, leucocitos. Ya. Y también la migración de linfocitos T. Ya. A nivel sistémico, a nivel del cerebro, vamos a producir esto que va a ser la fiebre. Ya. Y vamos a producir mayor cantidad de proteínas de fase aguda, que va a ser la cadena de complemento, ya, y proteínas. Y a nivel óseo vamos a tener una partida de médula ósea, producción de leucocitos. De tal forma que la inflamación crónica, así como la anemia por pérdida de sangre de forma continua, vamos a tener un cambio en la médula ósea, que generalmente, ¿saben en adultos dónde encontramos médula ósea roja? Los huesos largos. ¿Perdón? Huesos largos. ¿Verdad? El espécimen de los huesos largos, generalmente la cabeza del fémur, las crestas ilíacas y las vértebras, por alguna razón. Los cuerpos vertebrales también producen médula ósea roja y el esternón. Ya. Entonces los lugares de elección para la selección de médula ósea roja es el esternón, los arcos pélvicos y las cabezas de fémur. Ya. Pero sin embargo, en el resto del cuerpo eso significaría médula ósea amarilla, que se reactiva al momento de que es necesario. Otros efectos sistémicos: sistema de factores de necrosis tumoral. El bajo gasto cardíaco, ¿verdad? Es algo que es controversial, por decirlo así. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene fiebre y tiene una taquicardia que va a llegar a 120, y hasta 120 va a tener un aumento del gasto cardíaco, pero a partir de eso y para adelante va a tener una disminución porque no se va a tener tiempo para llenarse adecuadamente. Entonces ahí sí vale, pero otro marcador es que vaya de forma química y disminuye el gasto cardíaco y produzca, porque si bradicardia, ¿verdad? Nunca he visto.
nivel de células endoteliales en el vaso sanguíneo va a producir el aumento de permeabilidad general, entonces vamos a tener un paciente que va a estar encharcado y que probablemente vaya a producir también formación de trombos endovasculares, y eso se le llama como coagulación intravascular diseminada. Doctora, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? La formación de trombos a nivel de los vasos por inflamación sistémica, ¿ya? Y como es sistémico, va a pasar en cualquier vaso periférico. Y bueno, si esto también se expresa a nivel de largo plazo, va a producir una disminución de los receptores de insulina y resistencia a la insulina. Ya. Esto lo hablamos en la anterior clase, porque vamos a tener, esto es más o menos la forma de actuación de la cadena y el complejo del complemento. Ya pues. Ya. Entonces vamos a tener 3 días de activación, que va a ser la vía alternativa, vía clásica y vía de la lectina. ¿Ya? La alternativa va a ser de que el microbio va a ser de forma, va a adherirse, o bueno, a la superficie del microbio va a ir directamente, las proteínas del complemento va a adherirse a él y activarse. ¿Ya? Les había dicho de que el más importante de todo esto va a ser la proteína número 3 del complemento, que va a tener 2 partes, ¿no? Una subunidad B, que va a ser la RSA, y una subunidad A. ¿Ya? Otra forma de activarlo va a ser por el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Se forma el complejo antígeno-anticuerpo y comienza también la adhesión del complejo de complemento hacia la bacteria. Y por la vía de la lecitina, que va a ser por lectina, perdón, una lectina transportadora venosa que se va a adherir de forma similar a un anticuerpo, nada más que va a ser un campo molecular mucho más pequeño y no va a ser producida por linfocitos, sino por el hígado, y también va a producir la activación de la cadena de complemento. ¿Ya? Entonces, este complejo, la activación de la cadena, de la proteína 3 de la cadena de complemento, ya activada, va a producir la opsonización. ¿Saben qué era la opsonización? ¿Qué? Se refiere a opsonización. Es marcado. ¿Es qué? Es marcado. Hablamos también en clase de eso. Pensé que no viene por eso. Por macrófago. En verdad se hace de que los macrófagos se sientan atraídos hacia él. Y les puse el ejemplo de un gordito que va a beber un choripán y si le ponen sal encima lo va a cambiar más grande. ¿Ya? Después, el complejo del complemento, una vez activado también, va a producir ¿ya? De las cadenas 3 a 9 de complemento, de las proteínas 3 a 9 de complemento se van a adherir, se van a acoplar a la membrana plasmática y van a producir el complejo máximo, ¿ya? Que es formación de la membrana de ataque, que va a ser una proteína que va a funcionar como un canal que va a aumentar la permeabilidad de la bacteria y haciendo que ésta se destruya por que se llena de líquido. Eso es lo que todo ¿Ah? eso es la vía vascular. No, eso es a nivel de la bacteria, en realidad, por la membrana central de la bacteria. ¿Ya?
esas van a ser las tres formas de actuación del complejo de complemento. ¿Ya? Y la subunidad 3A va a producir reclutamiento y adhesión y estimulación a la formación de leucocitos. ¿Ya? Ya. Cuando hablamos de inflamación a nivel de histológica vamos a obtener tres patrones y úlceras que van a ser lo que vamos a encontrar. ¿Ya? Inflamación serosa, vamos a ver dónde va a haber un infiltrado leucocitario a nivel de la submucosa y la mucosa va a estar separada de la submucosa, donde vamos a, generalmente encontraremos acá líquido, ¿no?, inflamatorio. ¿Cómo se llama el líquido inflamatorio? Así como nosotros hablamos. ¿Exudado o trasudado? Inflamatorio. Doctora. El líquido inflamatorio, ¿cómo se llama? Exudado, exactamente. Trasudado es cuando hay más proteínas y el líquido simplemente escapa del vaso. ¿Ya? Entonces, esto, por ejemplo, es la representación macroscópica de una microscópica de lo que macroscópicamente sería una ampolla. Si por ejemplo nos quemamos, una quemadura de segundo grado, tipo A, entonces vamos a tener la conformación de ampollas y temas que se van a ver a nivel histológico así. Ya la inflamación fibrinosa, bueno, a través de los factores de crecimiento que se van a expresar también en el proceso inflamatorio, que van a ser también el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, vamos a tener también un aumento de fibroblastos intersticiales y que van a producir mayores cantidades de colágeno. Entonces vamos a tener un tejido que si bien va a estar edematizado, pero también va a estar más líquido. ¿Ya? La inflamación supurativa, que va a ser la que vamos a encontrar en los abscesos, por ejemplo. Acá vamos a tener, bueno, este corte de acá, el libro, que muestra vamos a tener distintas zonas y vamos a tener acá un aumento donde está la P, por ejemplo, un aumento del infiltrado de células inflamatorias como neutrófilos y macrófagos, y acá un aumento de la formación de proteínas, proteoglicanos y de formación de fibrina. La supurativa vamos a tener los abscesos, y ahora vamos a tener un paciente con una neumonía difusa, donde vamos a tener varios puntos que están marcados con las flechitas, que van a ser pequeños puntos de abscesos. Y a nivel histológico vamos a ver una gran cantidad de células que van a estar de neutrófilos y también macrófagos, que van a estar rodeados por vasos sanguíneos edematosos.
úlceras, bueno, también podemos tener úlceras que son agudas y crónicas, ¿no? En el caso de las agudas, como una úlcera de tubo digestivo, las úlceras se dan por una zona de tensión o de isquemia que sobre un epitelio, donde este se descama y deja las mucosas al descubierto. ¿Ya? Sin embargo, también vamos a tener úlceras crónicas, por ejemplo, las úlceras vasculares que vamos a tener por ejemplo, en el lado izquierdo, una úlcera venosa y del lado derecho una úlcera arterial. También cuando pasemos la parte vascular vamos a ver más de eso. ¿Sí? No, en verdad no. La cuestión es, todos en algún momento van a tratar como un paciente quemado. No tomen atención en esta parte. Actualmente no se recomienda drenar el líquido de las ampollas. ¿Por qué? Porque al momento de romperlo, ya, acá vamos a tener la mucosa que va a estar descubierta por el líquido de forma constante, y si nosotros rompemos esta parte de acá, vamos a hacer dos cosas. Uno, hacer que este líquido que es rico en proteínas y puede nutrir esta zona para que esta se regenere más fácilmente. Al mismo tiempo también le estamos dando una puerta de entrada para microbios, porque si ven esta parte que está dentro, acá no entra bacterias. ¿Ya? Mientras no migre bacterias hasta la luz de la ampolla, por decirlo así, en verdad no se debería reventar si no hay signos de infección periféricos. Inflamación va a haber, ¿ya? Por infección de que haya pus. ¿Ya? Otra cosa, es frecuente de que estas proteínas o este líquido, al ser rico en proteínas, las mismas se van desnaturalizando y vayan opacando el líquido, concentrarse. Y es por eso que cuando vemos una ampolla que ya va varios días, pero tiene un líquido que es amarillento de ese color, pero no es blanco amarillento característico ni clásico. Y ese líquido tampoco significa que esté infectado, sino de que tiene una mayor concentración de proteínas. ¿Ya? Entonces acá tenemos una úlcera arterial y una úlcera venosa. ¿Ya? Que son crónicas, sí son crónicas. Cerrar cada una de estas aproximadamente tarda entre 2 a 6 meses, incluso con un tratamiento adecuado, que ocurren por insuficiencias musculares. Ya. La evolución de la inflamación aguda puede acabar de una de 3 formas, digamos. La primera, que tiene una resolución total, de que el agente causal o el estímulo que haya producido la inflamación ceda por completo y el tejido se regenere de forma completa. Por ejemplo, cuando tenemos una alergia al fiebre, ¿ya? Es la más idílica y la que más esperaríamos que pase en todos los pacientes, digamos. Después, reparación mediante reemplazo de tejidos conectivos y reconstrucción fibrosis, que esto cuando tenemos ya una pérdida de sustancia de grupos celulares que sean un poco más amplias, entonces vamos a tener de que los macrófagos se van a comer los cuerpos apoptóticos y van a estimular la formación del tejido fibroso a partir de la estimulación de factores de crecimiento. Después, desarrollo de la respuesta ante una inflamación crónica. Si la inflamación fue muy exagerada, por decirlo así, como por ejemplo pasaba mucho en COVID, que teníamos pacientes de que ya no estaban en periodo infeccioso, que ya el virus se había eliminado, sin embargo seguían con síntomas respiratorios hasta 6 semanas, que es característico del síndrome de hiperactividad bronquial, que posterior a infecciones virales, entre 6 a 8 semanas van a seguir manteniendo inflamación, aunque no haya el patógeno.
veces por la realimentación que se da. Ya, y acá tenemos una ejemplificación de lo que vamos a decir. Que vamos a tener la inflamación aguda, ya, que vamos a tener una resolución completa, ya, o una fibrosis, su defecto. Y en caso de que la lesión se siga manteniendo o se siga estimulando así mismo, veamos, para la migración de células inflamatorias, entonces vamos a tener inflamación crónica. Léalo. La inflamación crónica es una respuesta de inflamación prolongada por varias semanas o meses en la que se observa persistencia de inflamación, daño tisular e intentos de reparación en combinaciones variables. Ya. Entonces, ¿qué causa la inflamación crónica? Uno, infecciones persistentes, digamos, ¿no? Si por ejemplo tenemos un paciente que está inmunodeprimido y que todo el tiempo se está infectando de algo, entonces el tejido donde infecta se va a producir una inflamación crónica. Después, enfermedades por hipersensibilidad, como por ejemplo asma. Poco a poco van a ir desarrollando estos pacientes un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿No ven? ¿Cuáles son las dos enfermedades que producen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? EPOC. Ya les dije una asma. La otra. Empieza. ¿Ya? Y tercero, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos exógenos o endógenos. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que ha trabajado en minería mucho tiempo, puede expresar una enfermedad llamada silicosis. Han pasado medicina laboral, ¿no? Ya. En el caso de la silicosis por la inhalación de silicio y que este va a ser interiorizado hacia los macrófagos, por ejemplo, y estos no van a poder digerirlo de forma adecuada, entonces van a formar infiltrados de células gigantes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tuberculosis. ¿Ya? Y en el caso de los agentes endógenos, por ejemplo, los cristales de urea, cuando tenemos la enfermedad de la gota, que se van a acumular en articulaciones sobre todo, también van a producir este tipo de casos. ¿Ya? Bueno, esto es clásico de una inflamación crónica. Esto es un corte del pulmón de un paciente con tuberculosis. ¿Ya? Y vamos a tenerlo alveolos por ese lado. ¿Ya? Acá también. Pero vamos a ver, uno, acumulación de células inflamatorias crónicas, ¿no? Que va a ser esto de acá. Que en verdad esto es lo que le dio el nombre, bueno, macroscópicamente de la formación de pequeños tubérculos o nodulaciones a través de las biopsias del pulmón, ¿no? O las necropsias de tuberculosis. ¿Ya? Dos, destrucción del parénquima y que se sustituyen por espacios revestidos de interior público, que va a ser esto acá. ¿Ya? Y sustitución de tejido ficticio por fibrosis. ¿Ya? Esto usualmente debería ser extremadamente delgado, pero vamos a tener bastante acumulación de fibrosis sobre el tejido fibrótico en esta periferia. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las células que mediaban la inflamación crónica? ¿Cuáles? ¿Por qué? Los macrófagos y los linfocitos T, no solamente los CD4, los coagulantes.
¿ya? Entonces, vamos a comenzar con esta célula acá, que va a ser una célula receptora de antígeno, que puede ser macrófago, una célula dendrítica, un linfocito B, ¿ya? Esa célula receptora de antígeno va a producir citocinas, va a atraer linfocitos, y este linfocito TSD4 va estimulando para que esto se diferencie y se vuelva un linfocito activado, ¿ya? Que va a producir las medicinas y factor de celular que va a producir el tratamiento de células, ¿ya? Y a partir del interferón gamma va a producir una mayor cantidad de macrófagos a nivel del tejido, ¿ya? Que estos otra vez se van a activar y van a ser un ciclo vicioso, ¿ya? Y también los macrófagos también van a producir telocinas y factores de celular para también producir mayor inflamación. Entonces, si este ciclo no se corta, vamos a tener inflamación crónica, ¿ya? El caso de inflamación retroinflamatosa, que es clásico de la tuberculosis, vamos a tener acá, esto se llama una célula gigante. Ven que no hay un borde de la célula, pero sí tiene muchos núcleos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando los macrófagos no pueden ingerir algo y llaman o piden ayuda a otro macrófago que se adhieren, se unen, se fusionan y va a ser una célula, por ejemplo, de 2 núcleos, 3, 4, 5 núcleos, y van a ser células gigantes. Lo mismo pasa, por ejemplo, también con la tinta china, tatuajes. Ya. Entonces, cuando un macrófago interioriza alguna cosa que no puede llegar a digerir, entonces va a llamar a otro macrófago y va a producir células gigantes. ¿Ya? No, está bien. Ya, entonces se pueden formar problemas inflamatorios y problemas de cuerpo extraño. Cuando hablamos de problemas de cuerpo extraño, que es también una respuesta inflamatoria exagerada que va a producir el cuerpo hacia un cuerpo extraño, el que sea, puede ser hilo, puede ser un orbidoma. ¿Alguien sabe qué es un orbidoma? Exactamente. Yo, si mano, me dio una pinza y produce inflamación. Nunca había pasado, pero sí, lo he escuchado. ¿Verdad? El año pasado tuvimos un caso de una paciente que era colega de que, a ver, ubica la cirugía de colestectomía mini, con una incisión pequeña, dirigida. No es la broma. Es una incisión larga de unos 4 centímetros. Es relativamente pequeña. Debido a esa técnica, donde en vez de utilizar bandas para sacar, utilizamos una casita, en vez de compresas grandes, muchas veces, muchos casos comenzaron a aparecer de ovidomas a partir de gasas. Entonces, desde la aparición de la laparoscópica hace 20 años, pero ya no se realiza esa técnica. Pero claro, la cuestión es de que cuando se da la calidad de todo. Entonces, es muy fácil perder algo. Incluso de la laparoscopía, cuando agarras y metes un pedacito de gas y lo pierdes de vista, a veces puedes encontrarlo. Por eso es muy importante el recuento del material. Tienes que encontrar el material antes de la cirugía y después de la cirugía, que tiene que ser el mismo. Claro. Y por ejemplo, cuando hablamos de técnica quirúrgica, ya después ya van a hablar de eso, de que cuando estamos en cavidades abiertas, es poco frecuente la utilización de gasas, son pequeñas. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos tipos de granulomas inmunitarios que va a ser por respuesta inflamatoria hacia un tejido o bacterias, y los granulomas de cuerpo extraño que van a ser hacia cosas más grandes o reacción inflamatoria hacia hilos, por ejemplo. También pasa muchas veces que los pacientes hacen una reacción inflamatoria al hilo y lo X y
y solo se soluciona sacando ese pedacito que quedó. Ya. Ejemplos de enfermedades dermatomatosas por agentes infecciosos. Vamos a tener tuberculosis, que va a ser mediada por el micobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, que va a producir de forma clásica la enfermedad gaseosa. ¿Ya? La lepra o el micobacterium leprae. ¿Se acuerdan de la lepra? ¿Qué otro nombre recibe la lepra, por ejemplo? ¿Bacilo de Hansen? Hansen, exactamente. Ya. En el caso de la sífilis tardía o la sífilis terciaria, también puede producir inflamación endovenosa y en la fase aguda de la goma. ¿Ya? Enfermedad por arañazo de gato. La sarcoidosis en verdad es una enfermedad que ya es conocida, en verdad no se conoce a qué está reaccionando el cuerpo. Se cree que podría ser a anticuerpos, un tipo de enfermedad autoinmunitaria, pero en verdad no se sabe. ¿Ya? La enfermedad de Crohn, que también es una respuesta inmunitaria que es frente a bacterias que están poblando el intestino, que es muy jodida porque la cuestión es de que va a producir inflamación crónica a nivel del intestino también, ocasionalmente la formación de fístulas. Entonces, vamos a tener pacientes que pueden hacer fístulas enterocutáneas, enterovesicales o de intestino a útero, por ejemplo. Claro, o comienza a salir heces por lugares donde no debería. Si es una fístula enterovesical, digamos, heces o sea, orina, la frecuente, recurrentes, etc. ¿no? Y el único tratamiento para esos casos es diurético. Resolver la fístula y hacer un tratamiento de inmunosupresión para evitar que formen nuevas. Y listo. ¿Preguntas? ¿Todo entendido? ¿Fácil? Fácil. Ya, si no tuviéramos que, bueno, si no tuviera que volver a la anatomía, porque hablaríamos de regeneración celular. Pero ahora vamos a ver ya. Que sí, la siguiente clase es examen de lo avanzado. No puede, doctor, lo que pasa, no puede